Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hace ya harto tiempo que semana a semana vengo haciendo este programa de Cita Regional. Me encanta hacerlo, espero continuar haciéndolo. Hoy estoy en muy buena compañía. Quiero presentar en primer lugar ¿cómo era ¿se acuerdan? Jaime Arce, Tico y Tuco? Eran unas revistas antiguas, como nosotros estamos en Quinta Visión Retro. La urraca parlanchina. Don Fernando Wilson, ¿cómo está usted? Muy bien, afortunadamente con un poco de afonía, pero nada grave. Don Eduardo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy bien, gusto saludarlo a todos. He presentado a las urracas, la urraca, digamos, grandes amigos, grandes profesores, con punto de vista distinto. Don Jaime Vara, ¿cómo está usted? Hola Rodrigo, buenas tardes. Bien, afortunadamente en este día soleado, con muchas ganas de compartir reflexiones con los que nos acompañan en el panel y hacer un programa entretenido como siempre. Y saludamos a don René Lues. ¿Cómo está don René Lues Escobar por su madre? Muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar acá otra vez en este programa que es tan escuchado y tan visto en la región de Valparaíso. Muchas gracias, saludo a todos los contertulios y a la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, escuchaba al terminar esta semana en otros programas, cómo algunas personas estaban analizando lo que pasó con el gobierno, con sus proyectos y con la realidad de esta semana, que es una semana de dulce y agrapa tanto para gobierno como oposición. Lo dulce para el gobierno es que indudablemente aprobó esta ley de mega reforma y ahora se cambió de libreto, puso otro entrenador, va a ir por la agenda que le llaman ACOT, ¿ya? Y van a ir por lo que significa ocuparse de la seguridad. Y el gobierno ha tenido también, no sé si te has dado cuenta, algunos mejoras interesantes en términos de lo económico, totalmente cambiado con los meses anteriores, y sobre todo una sorprendente actitud en relación a su política exterior, porque ha prescindido de ponerse en la contra fuerte que está Milei y Trump contra Brasil y Lula, sino que más bien se ha echado atrás y ha continuado desarrollando acciones comerciales y culturales con el país que tiene un gran intercambio comercial con China. Quiero partir por esto, cómo ven esta semana, cómo ven lo que ha pasado, cómo ven la ley Indudablemente también, si quieren hablar de estas peleas de senadora, también pudiéramos conversarlo, que sé yo, poco feliz lo encuentro, pero en fin, lamentable. Partamos Fernando Wilson. No, sobre la pelea de la senadora es solamente otro peldaño más en la decadencia del nivel de nuestro Parlamento. Y sobre todo comenzar a pensar realmente en la selección de los elencos para ocupar esos cargos. Ninguna de las dos demostró estar a la altura de lo que representa la investidura del Senado, que se suponía, por lo menos hasta el último Senado, que mantenía una cierta prestancia por contraste a la Cámara de Diputados. Hoy día pareciera ser que ambas cámaras están en una posición que, bueno, se explica con la pésima aprobación política que tienen ambas en términos de gestión. Ahora, el gobierno ya logró sacar la parte del león de la reforma de reconstrucción o el proyecto económico.
lograron cambiar y ahora están en el plano seguridad. Algunas cosas muy positivas, otras sobre las que podemos discutir, pero por lo menos reitero en una paradoja que he estado mencionando en el último tiempo, en términos de que el gobierno comete múltiples errores tácticos, uno detrás del otro, pero en lo estratégico tiene una persistencia y una continuidad que resulta bastante llamativa, en el sentido de lograr mantener objetivos claros y sostenerlos en el tiempo. Quizás más adelante vamos a poder notar las diferencias en los distintos tipos de liderazgo que coexisten dentro del gobierno y las pugnas que hay dentro de él, pero el hecho concreto es que al menos en lo que se refiere a sus afanes programáticos van avanzando. Eduardo Muñoz. Bueno, yo creo que no me voy a referir a la pelea en el Congreso, yo creo que coincido con lo que hizo Fernando, no le voy a agregar ni quitar. Yo creo que esta semana es trascendental, es un cambio de ciclo. Yo creo que lo dijo el mismo presidente en su cadena, o sea, no estoy inventando nada. Él dijo, terminamos el ciclo de discusión respecto a lo económico y ahora viene el tema en que se sienten más cómodos, que es el tema seguridad. Y para eso va a tener una batería, más de 30 proyectos de ley con la aspiración de sacarlo en diciembre. O sea, es una agenda intensa que yo creo que va a competir con la de presupuesto. Yo creo que ese sí es un tema complicado, porque yo Exactamente. creo que no hemos terminado completamente el debate de la ley, de la reforma, de la mega reforma. ¿Ah? Falta el Porque TC. falta el TC, primero, y en segundo lugar, la mega reforma se tiene que implementar en un proyecto de presupuesto, que es el primer proyecto de presupuesto de CAST. Entonces, se viene un semestre muy complejo. Entonces, para que no se le transforme en un boomerang, esto de la agenda de seguridad contra el crimen organizado, tiene que trabajarlo. ¿Es un problema? Sí, completamente. La oposición cometería un error garrafal en negarse a conversar sobre este tema. Garrafal. O sea, este es un tema que hay que conversar. Es prioridad para la seguridad del país, ni siquiera para el gobierno de oposición. O sea, el tema crimen organizado, el tema narcotráfico, el tema de, etcétera. Las medidas que se van a proponer son eficaces, eso está por verse. Quiero ver los proyectos, quiero ver qué tan apegado o no está una política que se venía construyendo, y este mismo ministro dijo que iba a seguir esa política, no lo digo yo, lo dijo él, ¿no? Y quiero ver si vienen temas de inteligencia, si vienen temas de inteligencia financiera y secreto bancario, quiero ver si vamos a aumentar la facultad de persecución patrimonial, porque el discurso, por lo menos que yo percibo, o en el discurso público que estoy percibiendo, es que parece que todo se reduce a ampliar las facultades coercitivas del Estado. Es como, entonces, ojo, el único alerta que le doy al gobierno, no se vaya a equivocar tratando de vendernos un proyecto de control del crimen organizado para terminar discutiendo orden público, represión de las protestas. O sea, yo ahí tendría mucho cuidado en pisar ese palito. Ok, don Jaime Vara. Mira, bueno, en primer lugar, respecto a este acontecimiento entre la senadora, me sumo a las palabras de Fernando y no me voy a distraer en ese acontecimiento para no enfrentar y no opinar respecto a la agenda que ha presentado el gobierno en materia de criminalidad y contra el crimen organizado. Ahora, esta agenda, a mi modo de ver, es consecuencia de que, bueno, se terminó lo que dice relación con la aprobación de la ley de reconstrucción, sin perjuicio que está pendiente lo referente al Tribunal Constitucional y a los vetos que ha anunciado el gobierno, que si bien es cierto, se supone que van a contar con los votos necesarios para su aprobación, pero bueno, tienen que ser en definitiva aprobados. Y por lo tanto, era de esperar de que el gobierno, después de esa aprobación, presentara esta agenda contra la criminalidad y el crimen organizado. Ahora, evidentemente que es un desafío sumamente importante, no solamente en la materia legislativa, por cuanto ya se hay que tomar en consideración de que hay reformas constitucionales que requieren quórum especiales e incluso hay materias cuya aprobación va a requerir mayor cantidad de votos que los requeridos en la ley de reconstrucción. Por lo tanto, ahí también hay un desafío importante que superar. Ahora, se tiene que considerar, eso sí, que, bueno, se cambia el actor, el ministro Quiroz por el ministro Arrau,
Y hay esperanza de que, bueno, el ministro Arrau, debido a su experiencia especialmente como ex constituyente y como ex delegado presidencial, va a tener las condiciones y tiene el carisma suficiente para abrir espacios de diálogo y de consenso con todos los partidos políticos. Y ahí también hay dos reflexiones que hacer. Una es de que cuál va a ser la postura que van a tener los partidos de oposición, especialmente en esta pugna entre el socialismo democrático y el Partido Comunista y Frente Amplio por otro lado. Pero yo creo que efectivamente el ministro Arrau va a tener las condiciones para abrir esos espacios, esos espacios de diálogo y de consenso para la aprobación de los proyectos tanto de ley como de reforma constitucional. Y por último, lo que hay que reflexionar es que evidentemente la aprobación legislativa no soluciona el problema, sino que se requiere acciones concretas que son incluso los que espera la ciudadanía. Y en esas acciones concretas no solamente tiene participación el Ministerio de Seguridad, sino también se requiere la participación de las policías, de Gendarmería, del Ministerio Público, incluso de los tribunales de justicia. Por lo tanto, hay un cúmulo de instituciones que también tienen que efectuar su aporte para concretizar las acciones que se tienen contempladas en los proyectos de ley que se van a presentar al Congreso Nacional. Por lo tanto, es un desafío en distintas materias y bueno, tenemos por lo menos, yo tengo la esperanza de que efectivamente se van a Ok, lograr la aprobación de la ley y las acciones concretas para paliar la situación de inseguridad que vive actualmente ok. el país. René, pero el Tribunal Constitucional admitió a trámite ayer los tres requerimientos de la oposición contra el proyecto de ley de reconstrucción, lo cual significa de que los palitos a esto a lo mejor todavía no se han finiquitado. René, Bueno, yo creo que efectivamente se abre es un nuevo momento para el gobierno, zafando hasta ahora, por lo menos del tema económico que fue muy duro y donde hubo muchas más diferencias ideológicas entre lo que es la oposición y el gobierno. Ahí sí que hubo muchas diferencias y se expresaron, digamos, de forma además en la oposición bastante unida. Pero ahora viene un tema muy complejo. Porque en este tema complejo de la seguridad, ahí se ven realmente las diferencias que pueden haber en la oposición. Yo no creo que deba haber una oposición unida en todo. Yo estoy convencido de que el tema de la seguridad genera mucha diferencia entre la izquierda, más dura, Frente Amplio, Partido Comunista, donde los temas de seguridad son mucho más incómodos y donde hay mucha más dificultad para digerirlos y aceptarlos, ahí en la centro izquierda o en el centro democrático, yo creo que es un momento súper importante para diferenciarse. La pelea dura de que tiene la izquierda, de quien conglomera ese sector, no debe hacer perder ni un día ni un segundo de vista a la centro izquierda de que no puede estar en el mismo lote. Eso va a subsumir a este movimiento centrista, reformista, progresista, lo va a subsumir, digamos, en una discusión donde no va a salir. Entonces, yo creo que es la gran oportunidad para el gobierno para demostrar que efectivamente la economía y la seguridad eran sus temas importantes, después de un inicio muy dubitativo, lleno de pifia, lleno de ripios, con una ministra que no daba el ancho. Llegamos a un hoy día, a un ministro que yo lo dije desde el principio, a mí me llama mucho la atención, yo creo que es un gran ministro de seguridad y creo que esta agenda que está planteándose incluso constitucionalizar la seguridad, el derecho a la seguridad, me parece que tema importante. Mira, más allá de los datos y de los duros y no, lo que más importante es que la gente sienta que nos estamos haciendo cargo como país, como Estado. Y eso es lo que es relevante. Entonces, este debate, súper importante para la comunidad, no puede estar enredado por situaciones de orden político, partidista. Creo que aquí es la gran oportunidad de un gran acuerdo para Chile y creo que el gobierno, como digo, más allá de las cifras que son buenas las que dio, yo
Otro tema importante, tengo un paréntesis, solamente un paréntesis. Yo creo que las cifras que son buenas, además de mantenerse para que sean verdaderamente sentidas como un avance, tienen que tener cotejo verdadero, porque tú sabes que cada gobierno cuando da información siempre son muy buenas. Creo que debe haber una instancia Ujú. que diga si esto es real, esto está pasando, que sea creíble para todos, porque debe ser muy importante lo que es medible, porque si tú no puedes medir, no puedes mejorar. Así que... Bueno, creo que es la gran oportunidad para el gobierno para, después de muchas dificultades, mostrar un camino hacia el cual poder seguir con relativo éxito. Fernando, para darle Ujú. un cierre a esto, el proceso establece de que ya aceptada en el día de ayer el trámite del Tribunal Constitucional, hay 5 días para que respondan los involucrados, los Ujú. intervinientes, es decir, el presidente, la institución de presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Y después, y ahí, para que se puedan pronunciar sobre la constitucionalidad, ¿no?, de lo reclamado. Y después van a haber alegatos de las partes el día jueves 13, digamos. Muy pronto, sí. Claro, muy pronto, y Sí, el miércoles va a haber una audiencia pública. Entonces, todo esto va a copar la agenda y resulta de que también en la agenda está este tema que incluye digamos, que a toda la gente le llama la atención, no solamente no se ocupa, le molesta. Hoy día anduve por la calle que fui a un tribunal de policía local, güey, y la calle, escucha, la no calle, no, preguntaremos por qué. ya, la calle no tiene nada que ver con manejo, con nada, 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 no, 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 no me hable a mí de esas cosas de manejo, lo que uno ha visto últimamente, por no, no, nada que ver con eso. Cosas administrativas. La calle, el comercio Es dura. ambulante, eh, No, hay impresionante. partes de la ciudad que se parecen, no sé, a Calcuta, a Mumbai, Sí. una cosa muy rara. Pero yo quiero que también no dejen de hablar sobre el tema de la gente de seguridad, porque esta cosa a lo mejor es una cosa buena que esto camine. Fernando Wilson. A ver, primero el Tribunal Constitucional finalmente tiene los plazos del caso, pero dudo que vaya a poder. Lo que se está alegando hoy día ya son elementos de carácter muy técnico y que no creo que tengan el apelativo, sobre todo cuando ya la reforma misma ya salió y en buena medida está siendo promulgado los aspectos que no están siendo cuestionados en el tribunal. Por lo tanto, ese es un rezago que va a ser noticia, me temo, de página 8. La agenda de seguridad, sin embargo, y ahí estoy de acuerdo con Eduardo, hoy día queda la gran duda de cómo se van a bajar los titulares presentados en la cadena. Y en ese sentido hay varios aspectos que son llamativos y son complejos. La eterna tendencia que se ha convertido en un mantra en el último tiempo de utilizar a las Fuerzas Armadas para esta función. Eh, Fuerzas Armadas que ya están involucradas en este aspecto, en la macrozona norte, en la macrozona sur, a las que a la vez se les ha ido recortando presupuesto y personal de manera sostenida en los últimos años. Claramente, si es que se busca crear esto junto con comprometer el cumplimiento de las funciones primarias, genera un desafío financiero realmente importante. Es decir, si vamos a tener a un piloto de F-16 o a un submarinista cuidando un cruce camino o haciendo control de identidad en una esquina, no nos quejemos si es que ese piloto se va a LAN o ese submarinista se contrata como práctico de canales o cualquier otra cosa. Es decir, y esto unido a la falta de instrucción y a la falta de financiamiento. Recordemos que en los últimos 5 años se les ha reducido sistemáticamente el 2% anual a las fuerzas, lo que impacta, considerando que los cargos de salario son constantes, eso sale de gasto operativo y de personal, soldados de tropa profesional y conscriptos en el caso del ejército, lo que compromete aún más su capacidad de acción en esto. Por lo tanto, yo en este minuto me dedicaría a esperar y ver cómo vamos a aterrizar esto. Están los aspectos de inteligencia que mencionaba Eduardo. Eh, claro, yo entiendo, para la izquierda el tema del secreto bancario se ha convertido en un mantra, pero el hecho concreto es que eso ya existe, digamos, la única diferencia es que hoy día se hace con autorización judicial. Pero al final del día,
lo que tenemos es que el gobierno, contra lo que muchos pensábamos, logra mantener el control de la agenda, anuncia una verdadera lluvia de proyectos, con más de 30, lo que significa que la oposición sigue a la defensiva. Confiemos que esta vez, y más aún en un tema de esta sensibilidad, no adquiera la posición de simplemente negarse a fardo cerrado y hacerle camotera a los que se desmarquen como los senadores PPD y básicamente negarse a todo lo que a todo lo que se les proponga. Esperemos y veamos. Ahora, lo que sí es un hecho es que la configuración del primer presupuesto de Cast combinado con esta agenda de seguridad significa que las salas de redacción de la prensa y la actividad en el Congreso va a ser intensa. Van a tener una carga de trabajo interesante, lo cual también, bien mirado, pudiera ser una herramienta para recuperar prestigio social si es que se maneja de forma eficiente. Eduardo Muñoz. Sí, yo entiendo estar de acuerdo, ya lo dije primero, ¿no? Y yo creo que va a haber un efecto acotado del TC, yo creo que en esto ya hay que reconocerlo, un dato a la causa y a esta altura, más allá de los gustos personales, el gobierno logró aprobar su proyecto, ¿no? Y en el TC se van a objetar cosas particulares, pero la estructura general del proyecto ya está aprobada, así que yo creo que hay que preocuparse de la agenda que viene. Yo en este punto sí quiero hacer un zoom. Yo creo que aquí lo que a mí me preocupa, no sé qué piensan los demás, pero veo que hay una aspiración muy fuerte parte del gobierno a usar una agenda de seguridad contra el crimen organizado como un aglutinante en un sector que está con problemas internos bien fuertes, o sea, viene más adelante, pero la disputa entre el ministro Pavés y aquella da cuenta de ese fuego intercambiado. Y como bien dice Fernando, en un contexto de una agenda legislativa hipercargada, porque ojo, yo pongo límite, yo creo que ley de presupuesto, 30 proyectos de ley, yo no sé si esa carga va a ser no sé si sea bueno que se tramite con esa celeridad en este momento algunos temas que requieren mayor detención, ¿ah? Porque además no estamos viendo nada nuevo. Si la tensión entre eficacia jurídica contra el delito organizado y respeto al debido proceso y de la justicia es un debate antiguo, sino esto no es nuevo, digamos, ¿no? Eh, sobre muchos de sus temas ya hay posiciones, por eso quiero ver los proyectos específicos. Entonces, vamos a tener una agenda cargada y lo que me preocupa es que el gobierno tenga la capacidad de realmente usar esta agenda de seguridad con un aglutinamiento que le permita mejorar sus niveles de eficacia frente a la ciudadanía, si los niveles de aprobación están muy bajos. Entonces, la tentación de por apurar terminar armando más debates de los necesarios en este proceso es muy complicada. Y mira, el único matiz que tengo en René es que plantear esta lógica de que hay algunos que están en contra de la seguridad por estar pidiendo protección del debido proceso o por resguardar garantías constitucionales, también es un debate tan antiguo, no lo veo nada de nuevo, René. Yo no sé cómo marca diferencia. Ok, Ya en los 90 vimos una película sobre eso. ok. Jaime Vara. Mira, yo quisiera hacer un comentario respecto al Tribunal Constitucional, en el sentido de que yo creo de que amerita un estudio de modificación de la integración del Tribunal Constitucional, particularmente en lo que dice relación con la facultad del voto dirimente del presidente, por cuanto ya se vio en el proyecto de ley sobre educación, en que en definitiva fue el voto dirimente de la presidenta de esa época, la ministra Marci, la que en definitiva, evidentemente, inclinó la balanza en contra de esa ley. Ahora hay un cambio de presidente, está la ministra Silva, y en consecuencia ella también evidentemente es titular de esta facultad del voto dirimente, y por lo tanto realmente creo de que existiendo esa facultad hace difícil pensar cuál es la opinión certera del Tribunal Constitucional sobre estas materias. Y por lo tanto, yo creo que es la oportunidad para estudiar una modificación en cuanto a la integración del Tribunal Constitucional,
y particularmente respecto a este, esta facultad de la presidenta que la dotan de este voto dirimente, por cuanto, como señalé, eso dificulta tomar conciencia de cuál es la real voluntad y real parecer de los ministros del Tribunal Constitucional sobre este tipo de materia. Ahora, en cuanto a sus resultados, bueno, ya se ha señalado en el sentido de que prácticamente la mayor parte de la reforma está aprobada y solamente hay tres aspectos que estarían en discusión y que no serían aplicables en caso de que el Tribunal Constitucional decretara su inconstitucionalidad. René Lues. Bueno, primero lo que dije antes, yo creo que hoy día el gobierno tiene en este debate, en esta nueva agenda, tiene posibilidades muy amplias de mejorar el estándar que tuvo de aprobación en el tema económico, en la ley de reconstrucción. Ahí fueron 27-23 en el Senado. Yo estoy convencido de que si se trabaja bien, si se logra establecer Ujú. redes, conversaciones con el gobierno, particularmente con la centroizquierda, lo que quiero decir es que la centroizquierda está mucho más llana a debatir y acordar en estos temas que la izquierda más dura y que en este tema es súper importante que la centroizquierda tenga una absoluta autonomía y libertad para tomar decisiones, no dependiendo de lo que puedan hacer o decir, como digo, los partidos de más izquierda, que van a intentar, a mi juicio, presionar para que estos temas se sigan viendo como una oposición unida. La oposición unida, a mi juicio, en estos temas, a los únicos que les sirve es a la izquierda más dura y no a la centroizquierda, que en esto tiene que diferenciarse sustantivamente de estos partidos. Dicho esto, yo sí creo que, que todo el esfuerzo que se está haciendo en términos, bueno, el Tribunal Constitucional, para que la gente entienda, el hecho de que se recurra al Tribunal Constitucional no significa más que se va a debatir. Esto no está todavía aprobado, se aceptaron los documentos respecto de esta impugnación, pero esto se va a discutir recién y al parecer con harta celeridad. Por tanto, hoy día yo creo que lo importante es que la gente entienda de que hay que compatibilizar derechos que confluyen, digamos. Por ejemplo, la necesidad de acelerar la reconstrucción es súper importante, pero también es importante generar certezas de inversión. Y eso se hace cuando hay respeto a la Constitución, pero también a las reglas del proceso legislativo. Y por tanto, en un Estado de Derecho, ambos objetivos se deben convivir, no se contraponen. Entonces, hoy día si bien la invariabilidad tributaria busca entregar estabilidad a quienes invierten, porque las reglas tributarias previsibles reducen el riesgo, yo creo que, y además favorecen proyectos de largo plazo, esto no debe entenderse como a mi juicio, una impugnación de fondo eh, a lo que Chile debe aspirar para el futuro. Lo que se ha dicho respecto de la invariabilidad es que solamente favorece a los ricos. Pero como argumento, a mi juicio, no es suficiente. A mi juicio, es mucho más importante establecer las condiciones de crecimiento y desarrollo y concordar entre todos qué es mejor para el país. Y Ok. respecto al tema ambiental, yo creo que el tema ambiental, que es muy importante, efectivamente ahí también hay una colusión de derechos entre la inversión, agilizar la inversión y que estos no toquen o no se afecten bienes como la naturaleza. Creo que eso es importante también que se compatibilicen. No son contradictorios, a mi juicio. Ok. Gracias René Lues, Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, Jaime Vara. Esta en cita regional, en Quinta Visión. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con Jaime Vara, René Lues, Fernando Wilson y Eduardo Muñoz. Yo me gustaría
conversar con ustedes sobre qué está pasando en las instituciones de nuestro país y en el Parlamento. Porque yo no me recuerdo de haber visto nunca tanta cosa escandalosa en un Senado de la República en Chile como la que está pasando. La senadora Cariola con los chinos, la senadora Flores con su Flores, la pelea de la senadora Flores con la senadora Campillay, el senador Espinosa, digamos, pillado en una pelea de violencia intrafamiliar, el senador Kusanovich acusado de que también le estaría metiendo mano a la caja, y entre otros, porque hay más, digamos. Entonces, eh, es un tema, y que además yo quiero poner en la palestra el siguiente tema. ¿Por qué el Estado tiene que entregarle a los parlamentarios la facultad de elegir ellos cómo gastar ciertos recursos que el Estado le da para sus propios servicios? Porque sería lo mismo, digamos, que cualquier otra organización estatal. Es decir, ¿por qué no el Parlamento le dice a los parlamentarios, senadores y diputados, señor, usted tiene para gastar para un servicio de locomoción de choferes? Aquí tiene una plantilla de choferes. Juan, Pedro, don Fernando, don Pida Eduardo. movilidad. Claro. Movilidad. Tiene una cosa para asesores legislativos de tal forma, aquí hay una plantilla. Tiene una cosa y quien contrata es el Parlamento, es el Estado. Y el parlamentario decide qué, cómo y qué es lo que necesita. Pero entiendo que hasta para el arriendo de vehículos se dan cosas muy raras, y creo que es el momento que alguien le ponga el cascabel al gato. Pero no sé si el Parlamento será capaz de autoponerse el grillete en una pierna. Fernando Wilson. A ver, lo que se plantea es un problema que ha ocurrido en múltiples democracias occidentales, y en Gran Bretaña pasó exactamente lo mismo hace unos 10, 12 años atrás, cuando varias docenas de miembros de la Cámara de los Comunes, digamos, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, fueron sorprendidos en distintos, por favor, y de manera transversal entre los distintos partidos, digamos, laborista, liberal En y Fiat, conservador. ahí fue festivo. Exactamente. Pero Entonces, las en términos fiestas de eran media sabrosas ahí en Inglaterra. No, y no Eran solamente fiestas. fiestas No, y no, no, fiestas, no de es, todo. no, y no solamente fiestas, sino que también cosas, meterle mano a los sueldos de los asesores, gastos inexistentes cargados a la Cámara y una serie de cosas más. Y el resultado fue asignarle todo esto a un comité de gastos centralizado que es controlado a su vez por la Cámara de los Lords, mientras que el equivalente de la Cámara de los Lords es controlado por la Cámara de los Comunes. En el caso americano, esta gente desde el principio tomó medidas, y todo el tema de asesorías y logística es gestionado desde la biblioteca del Congreso. Pueden contratar solo 3 personas. El jefe de gabinete, el chief of staff, que vendría siendo como el jefe de gabinete, su secretario personal, el chief of staff es el jefe administrativo, y el periodista. Todo el resto del equipo de trabajo es provisto por la Cámara de Representantes, lo cual se entiende porque los diputados en Estados Unidos duran solo 2 años. Y en el caso del Senado, más aún, por cuanto los senadores americanos, si bien suelen tener tenures, tener reelecciones continuas durante periodos prolongados de tiempo, eh, favorecen esta suerte de función más bien de orden institucional. Pero entregar cifras enormes de dinero o libertad de gasto, recordemos la senadora Cariola con más de 54 líneas de celular, entregados no solamente a sus asesores, sino que a una extensa cantidad de familiares. No me cabe ninguna duda que eso se repite en forma transversal a través de todo el sistema político. Estamos creando un sistema que genera estímulos más bien de permanencia en los beneficios y privilegios del cargo que realmente el cumplimiento de la función. Fernando decía una cosa, Eduardo, ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla? Exacto. Porque el tema está súper delicado, digamos, y no sé si se habrá dado cuenta, pero mucha plata, porque los parlamentarios reciben 8 y pueden gastar 20 mensuales. 1.300 millones en asesores al mes. Entonces Nos está costando es un tema
y ya está bueno ya. Yo creo que ya está bueno. O sea, yo no creo de que esta libertad debe continuar así, Eduardo Muñoz. No, definitivamente yo creo que hay instituciones que se han mantenido inamovibles y yo entiendo las lógicas originales, quiero ser un poco justo también porque Chile tiene una historia de tensión entre Ejecutivo y Congreso, ¿no? Y muchas de estas medidas lo que buscaban es la autonomía parlamentaria y la no presión. Y eso tiene un equivalente, y ese equivalente es que el Parlamento chileno tiene mucho menos poder frente al Ejecutivo que otros parlamentos. Fernando daba el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos el poder del Parlamento frente al Ejecutivo es tres, cuatro veces mayor que el poder que tiene el Frenos y Parlamento. balance. El Parlamento chileno prácticamente, su poder colegislador y la ley de presupuesto. No se mete en la fiscalización, no tiene facultades reales, más que oficiar al Ejecutivo para que le informe, ¿no? No, las comisiones parlamentarias aquí tienen muy poco poder. En Estados Unidos son un tremendo poder. Las comisiones de presupuesto incluso se meten en la gestión de los servicios, como muchos de ustedes lo habrán visto en las películas, ¿no? Que el senador va a visitar los regimientos para supervigilar en terreno en la política de defensa. Aquí a los ministros de defensa los llevan a pasear y a comer, digamos, no hay... Y no porque el ministro quiera, porque no tiene más facultad que esa. Es una cuestión de esa índole. Mire, yo creo que hay que actualizarse. El, el- el- yo haría una siguiente reforma. Yo estoy de acuerdo que los parlamentarios tienen recursos de libre disposición demasiado altos y que terminan usándose en otras cosas, que lo único que está haciendo, como efecto acumulado, no voy a ser selectivo con Fernando con los ejemplos, por un efecto acumulado, está aportándole más de legitimidad al sistema. Y da lo mismo si el parlamentario es UDI, si el parlamentario es RN, republicano, DC, Frente Amplio, da lo mismo. Finalmente, para la ciudadanía, es el sistema político el que pierde valor. Y al mismo tiempo, quitar esos recursos de libre disposición, mejorar la fiscalización. Yo creo que el modelo británico no es un mal modelo, el del control cruzado, para no salir de la institución, porque hay que proteger la autonomía del Exacto. Congreso. Yo creo que eso es importante. Estamos de acuerdo en eso. O sea, si ya nos ponemos a decir, ¿no?, que el Congreso le responda a otro poder, ya estamos ya en la B, ¿no? El, pero el problema grave es el que decís tú, Rodrigo. Mire, creemos el sistema que creemos. Si alguien tiene la voluntad de robar, va a encontrar la forma. Y quiero Es decir, ser claro en esto, porque en cuando la uno usa los calidad de recursos públicos para parlamentario. fines privados, lo que está haciendo está mal. Es un robo, literalmente, es usar recursos públicos para fines distintos de lo que están pensados. Entonces, yo creo que ya teníamos problemas con la Cámara de Diputados, y si tú me apuras, la cuña sería, yo creo que ahora tenemos una suerte de cameralización del Del Senado. Senado. Ya, ahora vamos a tener Senado y Cámara de Diputados con la misma cultura. Y eso es un problema. Y eso tiene que ver con que no hay conciencia de la dignidad del cargo, porque la verdad que el Parlamento chileno tiene pocas facultades de cogobierno, de cofiscalización. Hay que subir el pelo al Parlamento, hay que crear un Servicio Nacional de Seguimiento de Políticas Públicas que dependa del Congreso, para que el Congreso pueda sentarse con los ministerios a fiscalizarlo. ¿Ustedes han visto una reunión entre un ministerio y un parlamentario? Se da pena. El parlamentario llega con dos o tres asesores nobles, porque además les pagan poco a los asesores, a algunos no, pero la gran mayoría de los que hacen la pega sí les pagan poco, eso tampoco se dice, frente a un gabinete ministerial que lleva con carpetas, camiones, Pero computadores, con 40 asesores. el problema es que parece que, no les, que les pagan poco, pero aparentemente les pagan mucho. Y el problema, además, que usted Sí, dice, no, sí, el obvio. problema es que usted está hablando un poco de historia, es que el vulgo llegó al poder, porque es una Sí. vulgaridad, digamos, hay una cosa. Y eso la culpa de quién es, de haber eliminado el sistema binominal que tanto nos molestaba, resulta que era mejor que esta, Es que, es esta que si cuestión, fuera así en esta países, en multiplicidad de países partidos. Es que si fuera así en países que tienen sistemas similares o parecidos, no ocurriría y ocurre igual. Inglaterra tiene un sistema uninominal. No hay nada más estable que el Parlamento inglés. Y mira el ejemplo que te dio Fernando. Sí. O Estados Unidos tiene otro sistema también de estabilidad parlamentaria y también pasa lo mismo. En Francia pasó lo mismo. En Suecia, recuerden que Pero eso no a la también pasó escala y terminó chilena. con una reforma al Parlamento sueco brutal. En Suecia no les pagan ni hoteles, tienen un departamento todo piruja para que los Bueno, diputados no estén. Eduardo, como decía un amigo mío que QPD ya, goodbye. Bueno, que vuelva la nobleza y que vuelvan los reyes. Me van a- porque, Cuidado, porque eso le va a molestar a Atria, porque él está feliz que se plebeyizó el Parlamento, recordemos. pero, pero se veía muy re bien en Inglaterra.
de smoking y de frac. De smoking, de De smoking. smoking, no Sí, en la smoking. carroza abierta de verano, Claro, yendo a presentar sus claro, credenciales a Buckingham. con su mujer embajadora, entonces Jaime Vara. Mira, en realidad este tema de las asignaciones a los parlamentarios, yo creo que amerita un análisis en cuanto a la necesidad y a la conveniencia de tener estas asignaciones de libre disposición. Porque fíjate que uno se pregunta, oye, la dieta parlamentaria, el sueldo parlamentario tiene evidentemente una importancia, pero junto con eso será necesario, a pesar de que la Cámara tiene su asesoría, por ejemplo, a través de la biblioteca del Congreso, será necesario que el Estado gaste plata en favor de los congresales para financiar periodistas, para financiar su imagen, para financiar su oficina de No. distrito. Fíjate que de repente yo pienso que ahí hay una incompatibilidad, es decir, si el parlamentario optó por esta función pública, recibe un sueldo que no es menospreciado, ¿será necesario que el Estado además le financie el desarrollo de su actividad parlamentaria? Fíjate que esta oficina de distrito, ¿qué las tenemos que financiar todos los chilenos? ¿No será necesario o suficiente que sea financiado por el propio parlamentario? Por lo tanto, fíjate que yo creo que estas asignaciones de libre disponibilidad requieren un tratamiento un poco más estricto. Fíjate que lo mismo con los teléfonos celulares. Oye, pero ¿por qué hay que financiar el celular al parlamentario? ¿Con su sueldo no será suficiente? Bueno, y así podemos multiplicar los ejemplos. Evidentemente, yo creo que el mal uso de estas asignaciones evidentemente causan un grave perjuicio a la imagen del Parlamento y es lo que desgraciadamente estamos conociendo y viviendo en estos momentos. René, pero quién se los va a quitar? Pues si son ellos mismos los que lo van a legislar. ¿Cómo se...? Claro, o sea, estamos constatando un hecho que es real, pero la solución es medio irreal. A lo mejor estamos soñando todo lo que estamos diciendo. Hay una normativa que establece los sueldos de las autoridades máximas del país y eso se hizo porque se bajaron las rentas anteriores en un veintitantos por ciento. Ahora, yo que sí, creo que hay que hacer no, de verdad, hay que hacer aquí una operación mucho más radical en todo. Creo que efectivamente hay que discutirlo todo. Yo creo que el sentido del cargo público, el sentido de la responsabilidad pública, esto es un honor para cualquier persona. Entonces, esto no puede transformarse después en este robo pichiruchi. Más encima, tienes todo pagado porque la gente tiene que saber que a un parlamentario le pagan hasta el desgaste de su auto. Hasta o sea, además de la benzina, de los viajes, de los aviones, le pagan el desgaste de su auto. Y muchos parlamentarios, aunque ustedes no lo crean, tienen 365 días del año un vehículo que le arriendan a una empresa de vehículos. Ni siquiera usa el Y propio. ahí, René, yo tengo mis dudas, digamos, en la investigación, a quienes se les arrienda y cómo se les arrienda, porque, Sería- porque las cosas se dicen, se escuchan y realmente son insólitas. O sea, usted no La tiene vehículo, biblioteca del... arrendamos, pero mira el Claro. costo. El arriendo de un vehículo tiene un costo muy alto. Y lo paga el Congreso. Yo diría, estamos en un problema, sí, todo esto surge, efectivamente se han ido poniendo con los años, se han ido poniendo límites en todo sentido, pero que parlamentarios, por ejemplo, yo no sé cuántos parlamentarios tienen escoltas de carabineros. No sé si que estos son normas legales solamente, hay una imposición, digamos, de la justicia, o hay efectivamente Es la justicia, no, es la un justicia. uso indiscriminado de carabineros. René, el parlamentario denuncia de que buscan, Claro, y bueno, y ahí le asignan siete un años, ocho PPI, años. protección de 7 años, personas. 8 años para Claro. carabineros que hacen tanta falta en la calle. O sea, lo que te quiero decir es que La hay senadora todo Flores, un por nivel, ejemplo, tiene PPI. La hace senadora siete Flores años, tiene PPI. dos, Claro. hace 7 años.
Entonces, lo que quiero decir es de que yo creo que todo esto tiene que ser completamente revisado. No puede ser, no, mira, un parlamentario puede tomar decisiones, tiene un fondo, ni siquiera tienen destinado esto, tiene un fondo para asesorías. Si tiene, por ejemplo, 20 millones, la define como quiere. Ella le puede pagar, o él, el parlamentario le puede pagar a una persona que no tiene cuarto medio 20 millones, o sea, 2 millones. Y a una persona que se tituló de abogado o de ingeniero le puede pagar 500 lucas. No, ese es el nivel Ok. bueno, lo que quiero Eh, decir es eh, de que esto, para que el Parlamento vuelva a tener respeto público, tiene que revisarse entero, pero en todos los aspectos. Hay que hacer una reingeniería completa para que vuelva a tener credibilidad, que hoy día lamentablemente no la tiene. Solo el 2% de la gente tiene confianza en el Parlamento. Eso hay que modificar. En el programa anterior no quise referirme al tema lo conversamos antes, de Juan Pablo Rodríguez, que es de acá de la zona, etcétera. Ujú. Pero ya esto se transparentó todo, quiénes son las El personas que la laboratorio, apoyan, digamos, está en la segunda salida una infografía que salía con fotografías, en fin. Y esto ha significado, digamos, un tema tremendamente complejo porque objetivamente, la situación de que pasó con Rodríguez, le fueron a sacar una muestra, de la muestra, él dice de que le sacó la muestra, se la sacó más, se la tuvo que sacar de nuevo y después tuvo que ir a sacar unas muestras a la cárcel y después, ¿quién dice que a lo mejor las muestras que fueron a sacar no se equivocaron con la muestra y sacaron a la cárcel? O que a lo mejor de la cárcel el tipo le pagaron para cambiar la muestra. O es verdad, él hizo contramuestra y la contramuestra dice que está perfecto y el gobierno tenía que echarlo porque claro, había pasado los de Monsalve. Entonces, bueno, y se produce toda esta cosa, esta pelea, Sí. ella, para ver. Es un café que no lo entiende, que no lo entiende nadie. Quiero comenzar a escucharlo a ustedes sobre Fernando Hueso. A ver, en términos prácticos, si vemos la estructura de funcionamiento del sistema, el problema está radicado esencialmente en la forma o en la legitimidad que tiene el Congreso y el Parlamento en términos de administración. Si no logramos generar un sistema que gestione logísticamente la administración, no tenemos mayores oportunidades. Ahora, el paso de la mecánica política que se estaba mencionando del Congreso a un órgano técnico necesariamente va a tener oposición, pero tiene que hacerse desde la mano de un sistema político centrado en digamos, en la biblioteca del Congreso, en algún órgano de esas características. Eduardo Muñoz. Sí, yo insisto que este es un tema que hay que darle una revisión muy amplia. Oye, mira, ¿les puedo dar un dato? Mientras hablaban se me ocurrió, objetivemos esta cuestión. Dije yo, ya, para que le demos una vuelta. Fíjense que Chile gasta como porcentaje del gasto público en el Parlamento el 0,21% de su presupuesto. O sea, de cada 1.000 pesos que gasta el Estado, de cada 1.000 pesos que gasta el Estado, dos, 2 pesos y 1 centésima, ¿ah? Van al presupuesto del Congreso. O sea, el impacto de reducir el gasto del No, Congreso no, no es tan 200, de 0,2, no, siquiera son 2 pesos, ya, dale nomás. 0,21%, o sea, No, menos del 1%, 0,21%. Ujú. Pero ¿saben qué? Países como Estados Unidos gastan 0,1%. Reino Unido el 0,9%, Finlandia es el 0,17%. O sea, estamos en el rango medio, porque acá hay otros países, Francia y Alemania gastan más, 24, 25 y 0,25 y 0,24. O sea, ningún país del mundo el Congreso gasta más del 0,5, ¿no? Del presupuesto. Entonces, parece que no es un tema de magnitud, parece un tema de eficiencia y eficacia del gasto. Entonces, yo creo que tenemos un cierto acuerdo aquí de que no se trata de que el Congreso gaste menos en general, porque en realidad el impacto en el presupuesto público del Es Congreso es marginal. bajísimo, es no, marginal. claro, no sé si se Aquí El trata. se, qué, aquí el se- qué y el cómo, es el No qué se y el trata de cómo. eso, eso es lo que hay que volver a conversar. Yo creo que cambiaron Es que los hay Está que tiempos, bien. hay que crear, actualizar los tiempos. ¿Y hay para No. que qué? crear una oficina logística que centralice el gasto y genere, por un lado, efectividad en inversión y por el otro lado, estructura. Y ahí es donde personalmente, mismo de esta opinión, el lugar natural de los asesores y de la gestión En la logística biblioteca. debería ser Porque un además, departamento en la biblioteca. porque además el que evalúa el trabajo de esos asesores es el parlamentario que los contrata.
No, es absurdo, el sistema es absurdo. Jaime, Oye, no cambia la aguja del gasto. Lo que estamos diciendo es que ese Parlamento, para que tenga credibilidad pública, tiene que gastar bien. Y no podemos gastar plata pública en cosas que no ok, corresponden. pero yo Quiero quiero poner un matiz, precisar Rodrigo, una cosa cortita, nos queda poco Ah, tiempo. ya. O sea, dígame decir objetivamente, o sea, después de lo de Juan Pablo Rodríguez fue el Pato de la OA, tiene que buscarse una precisión en la forma como se hace, porque eh, la buena fe, yo creo que es muy importante, y yo creo que la buena fe dice que él, claro, como decía en el colegio, cacha mal paga 2 veces, pero por Dios que le salió duro, porque tiene 40 años, no sé, poco más, poco menos, y esto le va a quedar Toda la una vida, raya en la para pintura para toda toda la la vida. vida. Eduardo. Sí. No, pucha, el problema es que cada semana que pasa se complica más el tema. Porque yo la primera El vez casi no, protocolo está mal hecho. la primera vez casi no, no, es que no sé si el protocolo está mal hecho, Fernando. Porque yo creo que él cometió un error con hacer una muestra particular. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que el protocolo clínico para las muestras tiene que ser que la contramuestra tiene que pertenecer a la misma muestra que se tomó. En ¿Cachai? algunos protocolos, Sí. en otros Afirmar que la muestra está contaminada es un tema criminal. O sea, si realmente él cree que la muestra está contaminada, debería ir a tribunales. bueno, entiendo Porque que lo está haciendo. la segunda muestra que se saca es muy posterior y es nueva. Entonces, no tiene validez alguna. No, 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 ¿Cachai? no. No, tiene El validez porque examen, dura el, muchos meses el ese examen examen. de pelo son 6 meses. Yo creo que él debiera seguir por el camino. Si su tesis es que la muestra fue manipulada, o sea, que fue intervenida, lo cual tiene unas consecuencias políticas. O sea, de verdad que si Tremendo. alguien en el gobierno contaminó la muestra de No, pelo pero de un ¿por qué tiene que ser subsecretario, alguien en el gobierno si perfectamente puede No, ser a ver, perdón, un funcionario del laboratorio o recordemos, perfectamente puede sí, ser el otro que viene a hacer la muestra después, que a lo mejor tenía que ver algo con alguna cosa más recordemos, pelúa? perdón, bueno, recordemos puede que el ser. Lo que laboratorio digo yo Corson es que él tiene fue que mal seguir por ese calificado. camino. Sí. Es que No, recordemos que fuerte el para él, laboratorio pero se lo saca Corson fue encima. el único que se presentó a la licitación y en el examen de sus habilidades técnicas fue criticado en Jaime Vara, discriminación Jaime de Vara, mocho, se nos va el tiempo, limpieza, Jaime Vara. Mira, etcétera. mira, respecto a este tema, dos cosas. Una, de que yo creo que el protocolo tiene que ser revisado. Es decir, en realidad esta pugna entre el laboratorio que está contratado por el Estado y los laboratorios privados con resultados diversos, yo creo que esa situación tiene que ser aclarada. Y fíjate que afortunadamente, de acuerdo a lo que se señala por los medios de comunicación social, ya este tema se firmó la pipa de la paz entre todos los actores y por lo tanto yo espero que deje de ser noticia y atraer la Pero atención el problema se pública. va a repetir. Por eso es que yo digo que el protocolo en sí habría que revisarlo. Es decir, yo creo que ahí es donde las autoridades de gobierno han pecado en cuanto a no haber ellos propuesto un Es estudio, que, una modificación del protocolo. Ahora, es que ahí hay respecto, tres defectos centrales. no, oye, pueden haber cuatro Ujú, defectos, cinco, no ujú. importa. Lo interesante es tener la voluntad de revisar y complementar y superar esos defectos que tú dices. Y en eso yo creo que el Ok, gobierno no ha tomado la iniciativa debida. Ahora, se fue el tiempo, se- Jaime Vara, se fue el tiempo en el tal vez alcanzado. Nos alargamos mucho, excúsenme, en el V su minuto Está muy final. bien. vaya a tener No, que ampliar el tiempo, Rodrigo. Vamos a tratar, vamos a pedir Rodrigo, que se haga. solamente voy a usar este minuto para terminar lo que quería decir respecto a este tema, para no ¿Cómo no? quedarme con las palabras. Creo que efectivamente lo de Juan Pablo Rodríguez me da mucha complicación, creo que porque es muy joven, tiene un tremendo futuro y él va a quedar para toda la vida como la persona vinculada a la droga en el gobierno. Eso es brutal para el futuro. Entonces yo creo que ahí hay que Es revisar injusto. todo. Él tiene que también tener posibilidades de que su nombre sea, digamos, respetado, incluso tiene derecho a que Era el una gobierno incluso compensación, pueda sí. decir que Mm. si es que logra él acreditar esto, yo estoy Ok, completamente de acuerdo en que lo haga y que todo se revise, pero ojo,
Sí estoy de acuerdo con la ley que quiere proponer el presidente de la República, en que cualquier autoridad que dé positivo a drogas, cualquiera de cualquier nivel, pierda el cargo. Ok. Fernando Wilson. No, repetir lo mismo. El protocolo actual tiene el defecto que la contramuestra se hace en el mismo laboratorio, lo cual ningún país civilizado lo mantiene. Estados Unidos, Absurdo. Alemania, Gran Bretaña no lo No, hacen. pero en muchas partes es así, ¿ah? En muchas partes Sí, Absurdo. la pero en el mundo contramuestra es en el civilizado no es mismo así. laboratorio. Segundo, este laboratorio fue el único que postuló y tenía serias observaciones de su calidad técnica. De hecho, hubo revisión de sus instalaciones y precisamente el mecanismo de toma de muestras, el lugar de análisis tenía problemas de contaminación y además el proceso de toma de muestras se hizo a cerca de una docena de personas el mismo día. Es decir, más que estar achacando a que esto sea una conspiración, aplicar la navaja de Occam y lo más probable es que sea simplemente el resultado de una estupidez, digamos. El viejo dicho, nunca atribuyas a la maldad algo que puede ser simplemente objeto de una tontera. Ok. Ok. Y en ese sentido, me deja la puerta demasiado abierta. Ok. Mr. Murphy existe en todos lados. Eduardo Muñoz. Esto ya lo vivimos en los 90 también, en el Congreso. Les quiero recordar. ¿Ya? De la Entonces yo creo que cuadra. también, Con la yo creo que secretaria. Comienzo, Con la al secretaria. comienzo. también nos Naciendo el lleva, Parlamento. como están los tiempos, yo creo que más que referirme al caso, a mí no me gusta usar situaciones personales para usar ventajas políticas, así que yo respecto a este punto y de la persona no voy a decir nada. Lo Pero que sí sí está voy a claro es que decir... ustedes nunca han tenido problema con el examen de pelo. No, se me puede sacar la vara. Ah, ya. Oye, lo que sí quiero decir, que cometemos el error muchas veces de escupir al cielo y terminar manchado, porque el tema, cómo le dieron como bombo en fiesta a ciertos funcionarios del gobierno para que se hicieran test de droga, y después cada vez que ha habido problemas reales de droga, chuta, son del sector político que está pidiendo examen. Entonces, cuidado ahí con escupir al... Yo simplemente digo, hay que tener, Ok. como dicen los marinos, Fernando, tener cuidado de no orinar contra el viento. Ya. Jaime Vara. Mira, yo quiero aprovechar esta oportunidad para comentar yo creo, una mala noticia para la región, especialmente para el Hospital Gustavo Fricke y Van Buren de Valparaíso, en que de acuerdo a un estudio ocupan el sexto lugar más malo en cuanto a la gestión hospitalaria. Yo creo que es un tema que amerita ser estudiado y adoptar las medidas suficientes para enmendar esa mala calificación. Son dos centros hospitalarios base de nuestra región. Ok. Muchas gracias, Jaime Vara, René Lube, Fernando Wilson, Eduardo Muñoz. Para mí siempre es muy grato conversar con usted y a usted que nos está mirando. Gracias por la paciencia, gracias por tenernos en su casa. Siga, continúe en Quinta Visión. Usted estuvo en Cita Regional. ¿Qué está usted muy bien? Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.